incurren en esa práctica de compra y voto de cédula, y por eso a veces la dirigencia de un partido puede decir, pero no hemos dado instrucciones en ese sentido, pero los candidatos de ese partido lo están haciendo a pesar de eso. Un caso de una violación en las municipales de febrero pasado, donde un comunicador enseñó su voto, cómo votó, eso está penado por la ley. Eso no es una falta administrativa, es un delito electoral. Pero hay un grupo importante de partidos que son negocios, no son partidos políticos, son negocios. Y que están ahí para tratar de llegar a alianza con el partido que va a ganar para obtener una posición pública y emplear a su poca gente que tiene en el sector público. Eso es lo que ocurre en República Dominicana. Uno de los factores de la limpieza del proceso electoral que acaba de producirse es que hemos tenido también una Junta Central Electoral bien escogida y hemos mantenido la observación electoral. Participación Ciudadana ha observado, creo que son 12 procesos electorales desde su nacimiento en 1994, nació como consecuencia del fraude electoral del 94, y se ha mantenido haciendo observación electoral y mejorando, observando el sistema de partidos políticos y todo el sistema electoral. Ahora ha ocurrido una observación electoral que ha sido sumamente exitosa y que ha tenido muchos acompañantes internacionales. Francisco Álvarez Valdés es de los miembros de Participación Ciudadana, de su comisión política, y estuvo envuelto en este proceso de observación electoral. Le agradecemos que esté aquí con nosotros y que nos informe. Ya hemos visto los dos informes que presentó Participación Ciudadana, tanto en la primera parte del proceso de observación como en la segunda parte. Hemos sabido posteriormente que Participación Ciudadana hizo un conteo rápido. Entonces, yo hablaba del conteo rápido que lo estableció Participación Ciudadana en el país con Neil Nevitt, un canadiense experto precisamente en hacer este tipo de conteo, que no es el conteo a boca de urnas, sino es un conteo representativo. Vamos a hablar de eso en un momento, pero me interesa saber cómo le fue a los 1.600 observadores de Participación Ciudadana. Gracias, Fausto, un placer estar aquí de nuevo en Acento, y ciertamente Participación desplegó este domingo pasado, durante el día de las elecciones, a 1.600 personas por todo el territorio. Estábamos presentes en los 158 municipios, en las provincias y el Distrito Nacional, y todos ellos estuvieron en dos modalidades de observación. Bueno, una parte en lo que es la observación itinerante, que son observadores que van trasladándose de recinto en recinto, recogiendo las incidencias de cada recinto y transmitiéndolo a nuestro centro de operaciones, y el observador de la muestra. Hacemos una muestra de colegios electorales, en este caso eran 740 colegios electorales, donde teníamos un observador fijo allí desde que se abría la votación hasta que terminaba el escrutinio. Y ese era pues el observador que transmitía todo lo que estaba ocurriendo dentro de ese colegio, inclusive los resultados de la elección presidencial. Y pues no tuvimos mayores inconvenientes. En algunos sitios, presidentes de mesa que no dejaban entrar al observador. Hubo un caso, inclusive, donde hubo una amenaza contra un observador de Participación Ciudadana. Lo amenazó alguien con un machete. Hasta ese tipo de cosas pasan, ¿no? Pero en sentido general, la observación transcurrió sin dificultades. Y por eso pudimos celebrar nuestra rueda de prensa de las 2 de la tarde, recogiendo todas las incidencias de la mañana, y nuestra rueda de prensa de las 9 de la noche, recogiendo las incidencias de la tarde, el cierre de la votación y el escrutinio. Y el resultado general, hay que señalarlo, habría que tal vez calificarlo dándole un aplauso a los miembros de la Junta Central Electoral, y no solamente a los miembros de la Junta Central Electoral, sino a todo ese equipo de técnicos detrás de los miembros de la Junta Central Electoral, que hicieron una excelente labor de organización, y desde muy temprano prepararon un calendario electoral al que Participación le dio seguimiento, que fue cumplido religiosamente. Se atrasó en algunas ocasiones para complacer peticiones, sobre todo de partidos de la oposición, pero se cumplió con ese calendario electoral, y eso produjo pues un resultado
muy satisfactorio desde el punto de vista de la organización del proceso. Yo creo que hubo también unos programas que se pusieron en marcha por primera vez en esta ocasión. No solamente la atención especial y el tratamiento especial en los centros de votación para personas de edad mayor, sino también con personas con discapacidad, y hubo el voto domiciliario, que fue un programa que se aplicó a un número determinado de personas que estaban habilitados para votar, pero que no podían salir de su casa. Más el voto penitenciario en los casos de personas que están en procesos en cárcel de manera preventiva y que están en condiciones de votar. Así mismo ocurrió inclusive en aquellos centros de votación o colegios de votación que estaban en una segunda planta o en una tercera planta inclusive, se colocó una mesa de votación en la primera planta para que aquellas personas envejecientes o con discapacidad que no podían subir las escaleras pudieran votar en la primera planta. A mí me resultó curioso y hasta gracioso. Era como una mesa de emergencia, sí, algo correcto, así, pero bueno, yo que hice un recorrido por algunos colegios de votación, me pareció interesante ver cómo personas envejecientes, con limitaciones, cuando uno le decía, usted puede votar en esta mesa, no tiene que subir al segundo piso. Decían, no, yo voy a votar allá arriba. En mi mesa, donde me toca. O sea, y subían con todo el esfuerzo que tenían que hacer para subir, pero subían. Pero bueno, la organización del proceso fue impecable, esa es la realidad. Y por eso yo señalo, hay que felicitar a la Junta Central y a todo ese equipo de técnicos, de expertos que están detrás de ellos. Prácticas comunes como un gafete grande que se ponían con la fotografía de los candidatos, en este caso no aparecieron en los centros de votación. Mira, ese fue de los logros, porque en cada proceso electoral avanzamos. El babero que le decían. Avanzamos. Que le ponían. Sí. En las municipales, los baberos hicieron actos de presencia de manera masiva, como ha ocurrido siempre. Pero ¿qué ocurre? Que la ley de régimen electoral, que es reciente, ¿no? Es la número 20 del año 2023, prohibía el proselitismo en los colegios y en el entorno de los recintos electorales. Y esos baberos, como tú le llamas, es proselitismo, porque tenían la foto del candidato, los colores partidarios, y se inició una campaña, fue una recomendación que le hizo la Observación Internacional y la Observación Nacional, sobre todo de Participación Ciudadana, a la Junta Central Electoral, y la Junta la acogió de manera diligente, que eso es otro mérito que tiene la Junta. Una serie de recomendaciones que le hizo la Observación Internacional y la Observación Nacional. Se le quitó el derecho a los partidos de hacer gafetes de identificación. Se les instruyó de que los gafetes debían ser provistos por la Junta Central Electoral, que no van a tener los colores ni partidarios ni las fotos, sino los colores de la Junta. De la Junta Central Electoral. Y la verdad que aunque aparecieron uno que otro gafete con colores partidarios y fotografía, fue mínimo, o sea, prácticamente no valía la pena ni reportarlo por lo escasos que eran. Eso es un logro que se alcanzó en esta campaña. Las carpas. Las carpas, eso te iba a decir, no hubo carpas. Brillaron por su ausencia. De nuevo, gracias precisamente a las recomendaciones de la Observación Internacional y Nacional a la Junta y sobre todo a la voluntad de la Junta de tomar medidas al respecto. Aquella declaración desafortunada del presidente Danilo Medina de que si veían carpas las destruyeran, fue neutralizada por la Junta Central Electoral de una manera muy inteligente, sencillamente publicando que, no va a haber, que las carpas están prohibidas y que va a haber acción de parte oficial de las autoridades competentes si se encuentra alguna carpa. ¿Qué pasó? No había carpas en este día de Tampoco hubo centros de atención a ciudadanos fuera de lo oficial de la Junta Central Electoral, computadores, con padrones, diciéndole a la gente o orientando a la gente como se hacía en el pasado. Porque ahora la Junta tomó una serie de resoluciones identificando quiénes son los protagonistas del proceso. Primero, obviamente, los electores que van, hacen su fila, votan y tienen que movilizarse después que votan, no pueden quedarse en el entorno. La Policía Electoral tenía instrucciones de movilizar a las personas para que no se aglomeraran en torno a los centros de votación. Y pues obviamente también se avanzó en ese aspecto de la logística electoral, en el sentido de no permitir las carpas.
Ya. Aunque también, así como aplaudimos el proceso y decimos las cosas positivas, las cosas en que avanzamos, también hay que decir la parte negativa, la compra de votos y de cédulas. Eso te iba a preguntar, ustedes registraron en el primer informe de participación ciudadana, ya se registra, aunque en unos porcentajes muy reducidos. Mira lo que ocurrió. ¿Qué pasó? En las municipales, Sí. en el 26% de los recintos de votación, de los recintos electorales, había compra y venta de cédulas en las municipales en la pasada, en el 26%. En la tanda matutina, en el 16% había ese tipo de actividad. O sea que se redujo 10 puntos. En estas presidenciales, ¿verdad? En estas presidenciales. 16%. En la tanda matutina. Matutina. Pero subió a 21% en la la tanda vespertina. ¿Por qué? Porque la gente se aglomeraba. A mí mismo me ocurrió algo muy gracioso. Yo estaba recorriendo algunos recintos de votación y en uno de ellos vi que había gente acumulada afuera. Y me acerqué a ellos y una joven me dijo: yo estoy aquí desde temprano, yo voto por quien usted me diga. Y si es usted el candidato, voto por usted. ¿Te dijo la joven Así a ti? mismo. O sea, había gente ahí, no era un partido. Pero no era un partido, no, era una persona vendiendo su voto. Vendiendo su voto. O sea, porque los partidos... Pero si estaba desde temprano, significa que nadie apareció para comprarle el voto. Exacto, y no se veían personas como se veían en el pasado con fajo de billetes, porque alguien me decía, bueno, ¿y cómo se prueba eso? Bueno, en las municipales se arrestó a una persona que tenía un fajo de billetes de 500 pesos y como 14 o 16 cédulas o 15 cédulas en su bolsillo. ¿Qué tú crees que puede estar haciendo esa persona? Eso es comprar cédula. Bueno, pues todavía en un 21% ese tipo de actividad ocurrió. Ya no en carpas, no necesariamente en las aglomeraciones, sino que ocurrió, y nuestros observadores lo identificaron, en algunos locales que eran alquilados, por lo visto, o ocupados por partidos en el entorno de los recintos de votación. Bien, pero eso es patrocinado por los partidos, eso es patrocinado por candidatos a senadores y diputados, mira, o eso va con mira al proceso presidencial, mira, a la elección presidencial. Algunos dirigentes de partidos se quejan con nosotros de que nuestro partido no ha dado instrucciones de comprar. Sí, porque dice PRM tanto, exacto, PLD tanto, nosotros, Fuerza del Pueblo, incluso PRD. Sí, y nosotros le decimos, es que ustedes no controlan a sus candidatos. Eso es lo que pasa. La dirigencia del partido no controla lo que hacen sus candidatos. De manera, no la controlan porque no quieren o no pueden, por lo que sea. Y entonces los candidatos de manera individual incurren en esa práctica de compra y voto de cédulas, y por eso a veces la dirigencia de un partido puede decir, pero no hemos dado instrucciones en ese sentido, pero los candidatos de ese partido lo están haciendo a pesar de eso. Ya. Porque es una práctica que viene de tantas elecciones atrás. ¿Ustedes coordinaron la observación electoral con observadores internacionales? ¿Coincidieron con delegaciones, que había muchas, de centros académicos, organizaciones de partidos políticos, la Organización de Estados Americanos, que tenía su misión con... Hubo varios, creo que 9 expresidentes de diferentes países estuvieron en el país. Así mismo, y nos reunimos con ellos, sobre todo con la delegación de la OEA, encabezada por Eduardo Frei. Nos reunimos con el presidente Frei en el Hotel Intercontinental previo a las elecciones para intercambiar impresiones de la observación, tanto de ellos como la nuestra, ¿no? Y establecer los contactos para las conexiones que teníamos que tener. Siempre hemos tenido conexión con la observación internacional en República Dominicana. Ayudamos a los observadores internacionales en todo lo que nos sea posible. Ya. Y niveles de coordinación para la observación, intercambiaron información con ellos sobre datos obtenidos por ustedes que ellos no habían obtenido, o ellos le facilitaron algún tipo de información. No, nosotros teníamos contacto con ellos y obviamente intercambiamos impresiones generales sobre lo que estaba pasando, pero la realidad es que estas elecciones fueron, mira que es importante resaltarlo, estas elecciones fueron las más pacíficas de todos los últimos tiempos, por lo menos de lo que ya de los procesos electorales que yo recuerdo. Fausto, con decirte que en la campaña no hubo muertos,
tampoco el día de las elecciones. Y hechos violentos, apenas registraron 2 heridos. Eso es algo sin precedentes en la República Dominicana y que manda un mensaje poderoso de que estamos avanzando en la organización de los torneos electorales. Algunas personas nos decían que estas elecciones eran muy aburridas. Y nosotros decimos, ¿ustedes saben por qué? Porque se está priorizando el debate de las ideas. Los medios de comunicación invitaron a los candidatos, todos los candidatos a hacer sí. sus propuestas a través de los medios de comunicación. Ángel celebró su debate presidencial por igual y se dieron ese abrazo. Al final del debate de Ángel, los 3 principales candidatos presidenciales se abrazaron delante de todo el país. Sí. ¿Y qué ocurrió entonces el día de las elecciones en la noche? Algo sin precedente también. Abel Martínez fue el primero en reconocer la victoria de Abinader y poco después... Lo llamó y transmitió su diálogo, correcto, el suyo. Correcto. Lo que él le dijo al presidente. Porque Abel estaba muy consciente de que ese gesto suyo lo engrandece. A Abel Martínez. Abel Sí, Martínez. sí, sí, claro. Le reditúa capital político. Y Leonel Fernández no se quedó atrás y también reconoció la victoria del presidente Abinader. Y yo creo que eso hay que resaltarlo. Primero, esa imagen en el debate presidencial donde los 3 se saludaron efusivamente al final del debate, se tomaron fotos los 3 juntos y unido a ese reconocimiento de la victoria del contrario, de Abel Martínez y de Leonel Fernández, yo creo que habla muy bien de la madurez que estamos alcanzando en materia electoral en República Dominicana. ¿Se puede considerar desde Participación Ciudadana que procesos tan limpios, transparentes, eficientes como estos son irreversibles o hay alguna duda de que podamos volver atrás? Bueno, yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos para evitar dar pasos hacia atrás. No nos podemos dormir en los laureles. Mira, por ejemplo, uno de los temas que yo espero que ahora se trate, ocurrió con las encuestas a boca de urna. Sí. ¿Qué dice la ley electoral? Que no se puede divulgar contenido de encuestas a boca de urna, exit poll y cualquier otro procedimiento de conteo hasta 4 horas después de que la Junta, 3 horas antes, después de que la Junta haya dado su dato. En primer lugar, hay una prohibición de divulgar resultados de encuestas en sentido general y la boca de urna es una encuesta. 8 días, a partir de 8 días antes de las elecciones. Pero hay una restricción directa sobre las encuestas boca de urna en la ley. Directa, no las encuestas generales, sino las de boca de urna. Y prohíben su divulgación hasta 3 horas después del cierre de las mesas de votación. Bueno, ningún medio divulgó, creo, encuestas a boca de urna, pero en las redes sociales sí estaban disponibles en todas partes. Entonces, y aquí hay un 90% de gente que está en redes sociales. ¿Y de quién es la responsabilidad de que se haya divulgado una encuesta a boca de urna? ¿De quién? Es el que hace la encuesta. Ah, es el que hace la encuesta. Si Participación Ciudadana hubiese divulgado su conteo rápido en la noche del domingo, ¿no? Antes de los resultados oficiales, podrían decir, Participación violó la ley. Si por el contrario, lo que ocurre, diríamos, es que Participación se la suministró a alguien y ese alguien la divulga, entonces de repente Participación dice, no fui yo. ¿Y por qué ustedes no le entregaron esa encuesta, conteo rápido, a la presidencia de la Junta Central Electoral? Como lo hicieron en el pasado. Porque descontinuamos esa práctica, hicimos el conteo para consumo interno de Participación Ciudadana, para tener ya no un conteo rápido, porque ya no podemos hablar de conteo rápido. La Junta Central da los datos con mucha rapidez. Sí, es un conteo alterno. Sí, pero mira lo que hubo. A ver, yo observando el proceso, nosotros aquí estábamos divulgando un programa especial y estábamos dando seguimiento. En un momento se paró el sistema de incorporación de datos de la Junta Central Electoral, se detuvo alrededor de las 9 de la noche, como hasta las 10 de la noche, y ya no hubo posibilidad. Estaba parado y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Mira, Fausto, ¿cuál es mi opinión? Ajá. Yo creo que en la ¿Ustedes registraron eso? ¿Se dieron cuenta, sí, verdad? Nos dimos cuenta. Okay. Nos dimos cuenta. Y yo soy de opinión que las restricciones que tiene las encuestas y la de boca de urna inclusive actualmente deben desaparecer de la ley electoral. Esa es mi opinión.
No debe haber restricción. El que quiera publicarla, que la publique. Ahora, si la ley la prohíbe, institucionalmente nosotros no podemos decir, no importa, porque somos de opinión de que no debería haber restricción, ¿no? Porque la ley dice otra cosa. Sí. Pero la Junta Central Electoral no tiene forma de detener la divulgación de información por vía de las redes. Pero sí puede sancionar, porque la ley... A los realizadores de encuestas a boca de urna. A quienes realizan las encuestas a boca de urna que son divulgadas, no importa por quién. Porque si tú dices, no se puede divulgar y el encuestador dice, yo no la divulgué, pero usted, ¿a quién se la entregó? ¿A quién se la entregó? A quien la divulgó. Entonces es responsabilidad suya. Y la Junta Central Electoral, oye bien lo que te estoy diciendo, debería tomar esto y sancionar administrativamente con multa que establece la ley electoral. A los que divulgaron a las encuestadoras a boca de urna. A las encuestadoras cuyas bocas de urna fueron divulgadas, no importa por quién. Bueno, se sabe, yo te puedo decir los nombres de las encuestas que se divulgaron a boca de urnas, que se hicieron, sí. Y en la tarde ya estaban disponibles. Y nosotros la veíamos, a mediodía se divulgó pero no lo divulgamos porque no entendíamos que había que cumplir con la ley. Exacto. Pero teníamos la información. Claro. Pero entonces, yo repito, ¿quién es el responsable de que se divulgue? El encuestador, porque es el que la suministra a alguien que la divulga. Entonces no podemos decir ni que, no fui yo, porque así entonces yo suministro cualquiera y entonces tendría que comenzar en esta ocasión la Junta Central Electoral estableciendo sanciones. Que tiene una unidad para sancionar administrativamente a aquellos que violen la ley electoral y las resoluciones de la Junta Central Electoral. Esa unidad de sanción, yo espero que actúe en los próximos días, pues sancionando a aquellas encuestadoras cuyas bocas de urna se divulgaron. Repito, yo estoy de acuerdo con que eliminemos esa restricción, pero mientras exista hay que cumplirla. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés, Pancho Álvarez de Participación Ciudadana, y uno de los observadores internacionales que estuvo recorriendo en la capital nada más. Nacional. ¿Tú estuviste fuera de la capital? Uno de los observadores internacionales. No, nacionales, sí, ciertamente. Volvemos en un momento. Una nueva experiencia positiva de observación electoral que yo entiendo y digo desde que comenzó Participación Ciudadana a observar las elecciones, ha contribuido a mejorar el sistema y la transparencia en el sistema electoral de República Dominicana. ¿Hemos llegado a un punto en el que ya no es necesaria la observación electoral? Mira, yo creo que no, que todavía es necesaria. Porque, por ejemplo, vamos a retrotraernos al periodo de campaña y previo al periodo de campaña. Usted sabe que Participación Ciudadana observa no solamente el día de las elecciones, como hacen los observadores internacionales, que llegan 2 o 3 días antes de las elecciones, observan el día de las elecciones y se marchan del país 2 o 3 días después. Ya. Participación Ciudadana. Por ejemplo, ustedes observaron la inversión, los gastos de los partidos políticos en las candidaturas. Ese es uno de los grandes temas a superar, que no es el día de las elecciones, es durante la etapa previa a la campaña electoral y durante la campaña electoral, donde la ley dice que la campaña electoral debe circunscribirse a el tiempo a partir de la proclama que la Junta Central Electoral hace para abrir el proceso electoral. Y esos son 3 meses antes de las elecciones, pero sabemos aquí que tenemos 18 meses en campaña electoral. Eso es sancionable, la ley lo sanciona. Entonces tenemos que también hacer un llamado a la Junta Central Electoral para que aplique sanciones a aquellos partidos y candidatos que comiencen su campaña electoral antes de la proclama. ¿Y eso no corresponde a la Fiscalía para los delitos electorales? Hay 2 tipos de competencias. Hay lo que se llaman faltas administrativas, que esa la investiga un órgano que es una unidad especializada que tiene la Junta Central Electoral y la decide la Junta Central Electoral e impone multas en términos de salarios a nivel del sector público, ¿no? Esa es una competencia que es de la Junta Central Electoral. Pero los delitos y crímenes electorales son investigados por el Ministerio Público, por la Procuraduría Especializada de Investigación y Persecución de los Delitos y Crímenes Electorales, que está encabezada ahora mismo por el magistrado Iván Félix. Sabemos que hizo un trabajo
Estamos esperando el reporte que va a hacer la Procuraduría sobre ese trabajo que hizo previo a las elecciones. De hecho, Fausto, informaciones que tenemos dan cuenta de que un caso de una violación en las municipales de febrero pasado, donde un comunicador enseñó su voto, cómo votó, eso está penado por la ley. Eso no es una falta administrativa, es un delito electoral. Teníamos entendido que la Procuraduría Especializada estaba investigando, completando la investigación de ese delito electoral para actuar en consecuencia, que en mi opinión debería ser sencillamente presentar una acusación ante un tribunal, porque la ley prohíbe, con penas de prisión y de multa, aquel que marca su boleta y después la muestra. Porque eso es proselitismo, eso está prohibido, pero lo dice la ley de una manera expresa. Entonces corresponde a la Fiscalía Especializada, pues, identificar esos casos, investigarlos, reunir las pruebas y presentar acusación. Para participación ciudadana, obtener, sustentar, pagar viáticos, transportar a esos 1.600 observadores en 158 municipios, obtener los recursos, ¿fue fácil o difícil? Es cada día más difícil. ¿Por qué? Porque las entidades internacionales que apoyan con recursos económicos la observación dicen, bueno, República Dominicana va muy bien. Hay otros países que están muchísimo peor, la mayoría de los países están peor que República Dominicana. Entonces, no coloquemos nuestros fondos allí, sino en donde hacen más falta. En donde hace más falta, en otros países donde hace más falta. Y el sector empresarial por igual. Pero el sector privado empresarial de República Dominicana tengo que decirte tiene que ayudar a la transparencia de los procesos electorales. Tengo que decirte que en esta ocasión pues contamos con el apoyo de la Unión Europea, que nos apoyó económicamente en la observación electoral, y también de un grupo de empresarios y empresas dominicanas que saben, están conscientes de que tener un país donde se celebren elecciones de manera pacífica, institucionales, ayuda a promover sus propios negocios, beneficia a los empresarios, que haya un clima pacífico, institucional en la República Dominicana. Bueno, el proceso electoral de República Dominicana está hablando de la calidad de la democracia en el país. Esto tiene una relación directa con inversión extranjera, reconocimiento para créditos y para negocios en general. De manera que está vinculado con las industrias y la manera de hacer negocios, los empresarios. Y es importante que sepa la población que cómo está integrada la participación ciudadana por un equipo técnico, en primer lugar, muy reducido, que tiene salarios. Sí. Porque obviamente trabajan a tiempo completo y algunos a tiempo parcial. Son empleados de participación ciudadana. Exacto, ese es el equipo técnico nuestro, repito, muy reducido. Pero las miles de personas que son voluntarias, nuestros observadores en el territorio, los miembros del Consejo Nacional, los miembros de las comisiones de trabajo de participación ciudadana, son voluntarios, no ven un solo centavo. Claro, a nuestros observadores los ayudamos con el tema de la alimentación, del transporte, porque no todos tienen la facilidad. Hay muchos voluntarios que tienen facilidades y no requieren de apoyo económico de participación ciudadana para hacer su trabajo, muchos. Pero hay también una cantidad importante que necesitan ese apoyo para poder hacer su trabajo. ¿Y la Junta Central Electoral facilitó el trabajo de los observadores, los identificó, aceptó todas las listas que ustedes les presentaron? Mira, sí, en sentido general sí contamos con la colaboración con la Junta Central Electoral, pero algo curioso que te comento, ¿no? Cuando enviamos el primer listado de nuestros observadores para ser acreditados en la Junta Central Electoral, de buena primera nos llegó de allá la información de que había 99 de esas personas que no podían ser observadores. ¿Y por qué? Porque iban a trabajar en colegios electorales. La Junta los había contratado. Los había contratado. Y obviamente a ellos sí, a los que pertenecen a colegios electorales sí se les paga. Entonces no vamos a pelear con la Junta. ¿Cómo que se dice? Vestir un santo, desvestir un santo para vestir otro. Para vestir otro. Realmente, pues habían algunas personas que nos dijeron, no, pero yo voy a trabajar con participación, no con la Junta. Y entonces le solicitamos a la Junta que acreditaran a esas personas.
porque había miembros hasta del Consejo Nacional de Participación Ciudadana en esa condición. Pero recibimos una colaboración total de la Junta, claro, hasta última hora acreditando personas porque seguían sumándose. La meta nuestra era observar con 1.400 personas. 1.400 y terminamos personas. con 1.600 personas porque la gente seguía llegando a participación queriendo observar las elecciones. Ya. ¿Y ustedes son los que le entregaban la identificación de la observación o ahí lo hizo la Junta Central Electoral? No, hay todo un proceso. Primero de identificar a esos voluntarios, segundo de acreditarlos ante la Junta Central Electoral, tercero de entrenarlos. Hay entrenamientos que se hacen para que puedan realizar su trabajo con propiedad, porque algunas personas creen, uno de los principales problemas que tenemos en los colegios electorales, ¿tú sabes cuál es? Que cuando hay un problema, van donde el observador de participación le dice, hay este problema, ¿cómo debemos actuar? Y tenemos que decirle a nuestros observadores y entrenarlos y educarlos en, somos observadores, no somos autoridades. O sea, no podemos decidir los problemas que se presenten, solamente los anotamos y lo transmitimos al centro de operaciones. Observamos lo que pasa, anotamos y transferimos la información al centro de operaciones de participación ¿Cómo ciudadana. trabajaron ustedes el tema de la muestra para el conteo rápido? Si lo querían mantener fuera de total conocimiento del público, diferente a como lo habían hecho en el pasado. Bueno, en el pasado lo que hacíamos es que entregábamos un sobre cerrado y lacrado. Sí, pero la muestra, yo digo no, me refiero a la selección de la muestra. Bueno, ¿qué pasa? Porque esa selección de la muestra es muy importante y es un factor determinante para la calidad de la información que tú vas a obtener. Mira, no se lo diga a Neil Nevitt, no se lo diga a nuestro amigo canadiense que es un gurú. Un gurú del conteo rápido. Count, como le llaman, el conteo rápido. Es un gurú asesorando a muchísimos países en esta materia con conteo rápido, ¿no? Sí. Y nosotros está apoyando participación ciudadana desde hace muchos años. Muchísimos años. Sí. Desde el año 2000, creo. Pero ¿qué pasa? Que ha entrenado a personal nuestro aquí en República Dominicana. Y utilizamos ese personal entrenado. En esta ocasión no contamos con Neil Nevitt, pero aprendimos de él pues cómo hacer un conteo rápido, eficiente, preciso. Como dijo Morel Cerda en el año 2000. Un reloj suizo. Morel Cerda en el año 2000 dijo ante la prensa, porque él recibió el conteo rápido a las 9:30 de la noche, cuando la Junta todavía no había dado su primer boletín, en el año 2000. Yo era coordinador de participación ciudadana. Fuimos a la Junta Central, se lo entregamos en sobre cerrado, pero le dijimos, presidente Morel Cerda, abra ese sobre, no lo deje para después, porque hay una información que usted necesita saber. ¿Y cuál era la información? Que el presidente Mejía no se iba en primera vuelta. Tenía un 49.87, 49.87. En nuestro conteo rápido. Sí. Y entonces él abrió ese sobre, ¿no? Por suerte, ya saben lo que ocurrió, ¿no? El presidente Balaguer decidió no apoyar a nadie y el PLD entonces se retiró y el presidente Mejía no tuvo que ir a una segunda vuelta. Sí. Pero eso ocurrió con el conteo rápido. Ahora tú dirás, ¿por qué no lo volvemos a entregar en sobre cerrado? Que siempre lo entregamos en la Junta Central y a un testigo de la sociedad Sí, pero civil. tú ibas a decir lo que dijo Morel Cerda. Morel Cerda dijo ante la prensa que el conteo rápido de participación ciudadana era como un reloj suizo. Y yo te digo hoy a ti... yo lo recuerdo perfectamente. Y yo te digo hoy aquí, en este momento, que el conteo rápido de participación sigue siendo un reloj suizo. pero vamos a ver el dato, porque ya se puede decir el dato del conteo. La Junta termine. Pero la Junta terminó ya. No, la Junta, mira, quedaban 3 colegios electorales. 3 colegios electorales, pero... a nivel presidencial. Pero ya, eso terminó. Sí. 3 colegios electorales representan muy poca cosa. Yo te di la respuesta, sigue siendo un reloj suizo. Entonces, 58. 57 puntos tanto. Sí, 29 y 10. Sí, pero... a nivel presidencial, bueno, así mismo fue. Es bueno que la gente sepa que un conteo rápido no es una encuesta a boca de urna, porque la gente lo confunde. No. En la encuesta a boca de urna, el encuestador... lo que la gente dice al encuestador. El encuestador está fuera del colegio esperando que salga el votante, que ya votó, y lo entrevista, le dice por quién votó. Ahí muchos votantes pueden no decir la verdad por un tema de vergüenza, o porque si es funcionario público y dice que no, que votó por un partido de oposición, puede perder su empleo público, ¿no? Entonces ese dato puede haber inconsistencia, ¿no?
El conteo rápido es con las actas. Se toma, el observador nuestro que está en la mesa de votación toma el dato del acta de votación, que ya es invariable, y lo transmite a nuestro centro de operaciones, donde se tabula. ¿Cómo muestra? ¿Cómo Entonces? muestra? ¿Cómo muestra? Donde se tabula, hay un equipo de estadística ahí, Isidoro Santana, Claudia, hay un equipo, Melba Barnett, sí, que nos ayuda a que ese resultado sea tan preciso como siempre ha sido. Entonces sigue siendo un reloj suizo. Sigue siendo un reloj suizo. Qué bien. Pero lo que decidió Participación en esta ocasión fue no divulgarlo, sobre todo porque las encuestas nos decían que había una diferencia muy grande a nivel presidencial. Alguien nos dijo, ¿y por qué no hacen la encuesta a nivel senatorial, sobre todo en el Distrito Nacional? Y nosotros dijimos, bueno, porque no hemos decidido no hacerla a nivel congresual ni a nivel municipal, porque es mucho más complicado. Bien, Pancho, hay, por supuesto, parte de este proceso ha habido una concentración muy apabullante de senadores ahora. Antes fue en el PLD, ahora en el PRM. 29 senadores ganó el PRM. Y el presidente no llegó al 60%, de modo que todavía sigue habiendo un histórico que es Danilo Medina, que ganó con un 62% en el 2016. Que fue medido de esa manera por el conteo rápido de Participación Ciudadana. También ese 62% fue medido por el conteo rápido de Participación Ciudadana. Entonces, esta diferencia tan grande entre el primero y el segundo lugar, el primero con 58 y el segundo con 29, garantiza una gobernabilidad, algún atisbo, algún elemento, digamos, de que un partido se va a imponer sobre todos los demás. Mira, si tú me preguntas mi opinión personal. La tuya personal. Yo me siento más cómodo con un congreso plural. Plural, ¿verdad? Que donde haya contrapeso para el Poder Ejecutivo. Ya. Bien. Así me siento más cómodo. Ya. Ahora, ¿cuál es la situación en este momento? Que definitivamente el PRM va a tener, sin necesidad de aliados, va a tener las 2/3 partes de la matrícula del Senado. Que es por encima de las 2/3 partes. Por encima de las 2/3 partes. Y en la Cámara de Diputados también va a tener por encima de las 2/3 partes. O sea que el PRM no va a tener excusa frente a la ciudadanía para no realizar las reformas que necesita este país. Y que tenga como partido político y que presente el presidente Luis Abinader y su equipo. Que el tema, que no se quede el tema no se pudo hacer la reforma porque no hubo consenso. Bueno, porque el presidente Abinader ya ha dicho que va a tratar de buscar el consenso y eso es correcto. Yo creo que eso legitima cualquier decisión que pueda venir en las reformas. Entonces no hay excusas para que el gobierno de Luis Abinader no haga la reforma que necesita el país. No hay excusa. Yo entiendo que debe ser por etapas. La primera etapa es buscar el consenso. Pero si no se logra el consenso, el PRM, partido gobernante, tiene la mayoría congresual para hacer no solamente la reforma a nivel legislativo, sino también la reforma constitucional. Pues no estamos de acuerdo con esa posición del presidente Leonel Fernández de que no se necesita tocar la Constitución. Sí, ponerle un candado a la Constitución para que... ¿Tú estás de acuerdo con que hay que ponerle un candado? Completamente. Si fuera por mí, no hubiese reelección y punto. Pero bueno, 2 periodos y nunca más, eso debería ser lo que ocurra, y ponerle un candado es pues, que para modificar esa disposición constitucional actual, pues se requiere una super mayoría que sea muy difícil de alcanzar. Bueno, habría que decir que después del 2028 Danilo va a tener compañía. Sí. Porque Luis Abinader no podrá tampoco aspirar nunca más. Sí, así mismo es. Danilo ahora no es elegible como candidato presidencial. Y mira, yo me sentí muy tranquilo cuando escuché ese discurso del presidente Abinader en su partido, cuando ganó las elecciones ahora, sí, el domingo, ¿no? Sí. O sea, fue un buen discurso del presidente Abinader. Se comprometió con una serie de temas en su discurso. Sí. Entre ellos, el no ir a una reelección por un 3er periodo. Y cuando yo digo eso, todo el mundo me dice, ¿no es que está prohibido en la Constitución? Y no se puede modificar la Constitución. Sí. Ahora que el PRM tiene mayoría para poder modificar la Constitución sin necesidad de apoyo de otros. Entonces al presidente le van a estar vendiendo la idea de que él debería modificar la Constitución para un 3er periodo. Y después nunca más. Pero él fue categórico en su discurso, diciendo que su legado va a ser ponerle un candado a 2 periodos y nunca más.
y yo le tomo la palabra al presidente Abinader. Yo creo que sí, Y- que el y yo presidente espero ha que la sido Junta- reiterativo en eso y lo viene diciendo desde hace tiempo, no es la primera vez que lo dice. Hipólito Mejía lo dijo 45 veces. No, 33 veces. 33, bueno, 33 veces. Y después modificó la Constitución para pretender reelegirse. Y cada Pero él reconoce ahora que ese fue su gran y, error. y el presidente Medina no hizo su sondeo para ver si se podía reelegir. Bueno, y el presidente Fernández no llevó... Bueno, tenía el Congreso reunido para modificar la dice que Constitución. una llamada que vino del norte... se lo Del impidió. norte, sí, una llamada. Y el presidente Fernández, con aquellas carretillas de... La carretilla de al 2 Palacio millones de Deportes. votos. Todos han, Del Palacio de todos los han Deportes. tratado de hacerlo. Al presidente Abinader van a tratar de convencerlo de que él está montado encima de un tigre y que es muy peligroso desmontarse. Pero yo lo escuché en su discurso dando las gracias por la confianza que el pueblo ha depositado en él, y fue tan enfático en su decisión de que... Pero él lo dijo en el momento incluso de la celebración y del triunfo. Él quiso decirlo. No, y dijo que ese era su legado. Que ese es su legado. Entonces, por eso yo hoy te digo aquí, yo le tomo la palabra al presidente Abinader. Bien. Vamos a hacer una última pausa para que hablemos un poco de el proceso político en general, porque a mí me parece que Participación Ciudadana ha observado a los partidos políticos, ha hecho recomendaciones a los partidos políticos, sigue el tema de la democracia interna de los partidos y probablemente estemos entrando en un periodo de extinción de partidos políticos tradicionales, caso Partido PRD. Reformista y PRD, que son partidos que acaban de pasar por una situación verdaderamente lastimosa. Y hay nuevas organizaciones como el Partido Justicia Social, No, pero lo que del están PRD surgiendo, fue... o el caso del Partido de la Esperanza Democrática. Lo del PRD pasó de estar entre los partidos que se distribuyen el 80% del presupuesto a los partidos políticos. Creo que fue un 0.4%. 0.45%. 45%. No llegó al 0.5%, o sea, eso es un descalabro total y absoluto. Sí, o sea. bien. Vamos a hacer esa pausa y volvemos en un momento con Francisco Álvarez Valdés, de Participación Ciudadana, y de Pancho Álvarez, porque él está dando también opiniones personales sobre esto que no comprometen a Participación Ciudadana. Francisco Álvarez Valdés, Participación Ciudadana como capítulo dominicano de Transparencia Internacional sigue atenta al tema de la corrupción y la transparencia. Sin embargo, Participación Ciudadana tiene un componente de observación del sistema de partidos políticos y evidentemente que hace falta atención, apoyo y consistencia en ese seguimiento a los partidos políticos. ¿Está Participación en condiciones de hacer ese seguimiento y apoyo a los partidos? Mira, yo creo que tú has dado en el clavo con los dos temas que yo creo que deberían ser los dos temas de este segmento final, ¿no?, de esta entrevista. Uno es el tema de la corrupción y otro es los partidos políticos. Primero los partidos políticos, porque el tema electoral está en curso todavía, no podemos decir que se acabó. La democracia dominicana necesita más de un partido político fuerte. O sea, cuando la gente ve que el PLD se disminuyó como se disminuyó, o que el presidente Fernández con la Fuerza del Pueblo sacó 26%, eso no es buena noticia. O sea, la división en la oposición no es buena noticia. Ojalá el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina, pues que son ramas de un mismo árbol, vamos a decirlo de esa manera, ese árbol frondoso que fue Juan Bosch, deberían sentarse, hablar y unirse. Eso fortalecería la democracia en República Dominicana, que haya 2 o 3 partidos mayoritarios, importantes, con apoyo de la ciudadanía. O sea, y esa es una responsabilidad que ellos tienen. Vamos a ver y esperamos que actúen como estadistas, como políticos que quieren dejar un legado, y el legado debe ser de unidad, de los partidos de oposición. Porque esto de tener 40 partidos, Fausto, yo espero que en República Dominicana comience a modificarse. 34 son los que participaron en el proceso. Sí, y hay varios que han sido probados que no participaron, o sea que... pero hay que reducirlo a un número que sea manejable. Eso en las pasadas elecciones fueron 27.
Eso compete, sí, pero está creciendo en vez de reducirse, que es como debería ocurrir, ¿no? Sí. O sea que ahí hay un gran reto, ¿no? El otro reto es el tema de la corrupción. Sí, pero en el caso de los partidos políticos, antes de entrar a la corrupción, a mí me inquieta mucho que solo 3 partidos tengan 10, 29 y 58%. Y los demás no lleguen. Hay uno que llegó al 1%. Mira, Al 1.3%, el partido yo lamenté mucho, de Ramfis Trujillo. Yo lamenté mucho que... Pero Opción Democrática, Frente Amplio, Patria para Todos, yo lamenté mucho, Generación Servidores. Yo lamenté mucho que el Tribunal Constitucional Dominicano declarara inconstitucional una disposición de la ley de partidos que establecía que una vez reconocido un partido por la Junta Central Electoral, tenía que ir solo, sin alianzas, en la siguiente elección, para validar ese listado de firmas, de firmas que se necesitan para su reconocimiento, que lo valide en las urnas, porque ese solo mecanismo iba a limpiar el listado de partidos políticos en República Dominicana, pero el Tribunal Constitucional consideró que eso atentaba a la libertad de agruparse políticamente. De hacer alianzas. De hacer alianzas, o sea, y qué pena, porque la verdad que hubiese solucionado el problema. Hay que buscar un mecanismo para tener un número de partidos que mantenga el pluralismo, pero sin exageraciones como el que tenemos en República Dominicana. Pero los partidos están obligados a renovarse, a cumplir con sus propios estatutos y evaden esa responsabilidad. Pero sabemos, Fausto, que hay un grupo de partidos, no todos, pero hay un grupo importante de partidos que son negocios, no son partidos políticos, son negocios, y que están ahí para tratar de llegar a alianzas con el partido que va a ganar para obtener una posición pública y emplear a su poca gente que tiene en el sector público. Eso es lo que ocurre en República Dominicana. Entonces esperemos que dentro de las reformas haya una en materia electoral que elimine esos partidos clientelares que tenemos en República Dominicana. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con un partido histórico como el Partido Revolucionario Dominicano, que no obtuvo ni siquiera la mitad de un 1%, el 1.4%? Pero partidos así... El 0.4%. Partidos así deberían... Ya no cabe dentro del sistema de financiamiento público. No, entra dentro del 20%. Recuerda que hay 80% para aquellos que saquen más de 5% y el otro 20% en partes iguales entre los demás partidos. O sea que todavía le toca algo. Claro, pasar de recibir 1.000 millones de pesos que recibió el PRD, vamos a ver en qué lo gastó, ¿no? Pero 1.000 millones de pesos a recibir 0.45%. Hay que sacar ¿a cuánto sale cada voto de eso? Sí. Para darse cuenta uno de que eso hay que modificarlo, ¿no? Y esperamos que dentro de la reforma ese sea un tema a tratar. Ya. Entonces, el tema de la corrupción que tú ibas a abordar. Es que estábamos en campaña electoral, abocados ya a pocos días de las elecciones, y de repente depositan el expediente, la acusación de Calamar. De Calamar, el caso Calamar. Claro que nadie pudo... Pero el expediente se entregó el 24 de abril. Se delataron 2 semanas y media, casi 3 semanas. Porque el juez fue el que detuvo para conocer el expediente. Sí, se detuvo el tribunal, para cotejar las y pruebas. Notificarlo. Se dilató más de la cuenta, no sabemos por qué. Porque la verdad que yo nunca había escuchado que se dilatara tanto un caso, desde que se presenta hasta el momento que se le notifica. Pero además presentarlo el 14 de... Y no se filtró... De mayo. Y no se filtró. No se filtró nunca. Mira que yo estuve detrás de esa acusación. Yo también, nosotros estábamos detrás. Yo llamé a todos los abogados de los potenciales imputados y ninguno de ellos lo tenía. Y cuando lo notificaron, recibí la acusación por varias vías. Yo fui uno de los que te envié la acusación. Sí, ciertamente. Pero bueno, ¿qué pasó? Que tú me la enviaste, yo dije, la parqué aquí al lado, porque estamos ahora en elecciones y no podemos distraernos, ¿no? O sea, son 3.200 y tantas páginas. Pero que no se asuste la gente, bueno, como quiera es mucho, porque apenas 1.000 páginas de esas contienen la relatoría de los hechos y la calificación jurídica. Son las primeras 1.000 páginas. Y el resto son descripción de pruebas. Descripción, sí. Ahora, yo llamo la atención, y en eso Participación Ciudadana va a seguir trabajando como capítulo internacional de Transparencia Internacional. Los hechos que se describen ahí son absolutamente asombrosos. Yo no le quiero poner nombre y apellido todavía. ¿Quiénes son los responsables de esos hechos? Yo quiero concentrarme en los hechos, en que la ciudadanía conozca
qué fue lo que pasó, no quiénes lo hicieron, sino qué fue lo que pasó, para que después diga, ¿y eso que pasó no va a tener consecuencias? Claro que tiene que tener Entonces, consecuencias. ahí hay hechos que tenemos que tener un programa solamente para discutir qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo es posible que un ministro de Hacienda, por ejemplo, Fausto, sencillamente firme de orden por el Tesorero Nacional? Por el Tesorero Nacional Firmar de orden. para beneficiarse y beneficiar a su propia familia y a negocios vinculados colaterales. ¿O cómo es posible? O que incluyeran a personas en listas de cobro de trabajo hecho al Ministerio de Obras Públicas que no tenían nada que ver con cobrar un centavo, pero la incluyeran en el camino. O utilizar la figura de la cesión de crédito, que es una figura técnica, jurídica, que se utiliza frecuentemente de manera legítima. Es como un martillo, ¿no? Se utiliza para martillar y eso es legítimo. Sí. Pero el martillo se utiliza también para cometer un crimen, asesinando a alguien de un martillazo. Pues ocurre que la cesión de crédito, que es una figura legítima, legalmente aceptada, fue utilizada también frecuentemente. Sí, ¿Y qué ocurrió? Que los sobornos se hacían a través de la cesión de crédito. No confiaban en la persona a la cual estaban gestionando el pago de un dinero que le debía el Estado Dominicano, de que esa persona le iba a dar el porcentaje que habían acordado, sino que le hacían que se diera su crédito previamente. Para esa persona tener el control de lo que iban a recibir. Pero tú dirás, bueno, nosotros los abogados cobramos por porcentaje también. Sí. Pero ahí esa es una de las razones por las que el número de acusadores en el expediente no es solo el Ministerio Público y el Estado Dominicano. Qué bueno que lo dices. Que individualmente hay como 180 querellantes privados. 180 son los querellantes privados. Oigan bien, esto es un récord. En República Dominicana yo no había visto nunca un caso de esta naturaleza. ¿Qué pasó? Que el Ministerio Público tocó la puerta de todas aquellas personas al que el Estado Dominicano le debía dinero. Y ellos le pagaron, pero le pagaron una proporción muy pequeña. 30, porque 40, 40 y 50%. Con los mayores porcentajes. Y los funcionarios públicos y sus cómplices se quedaban con el 60, con el 65. El 80%. De los fondos. Sí. Eso es algo increíble, ¿no? De novela, se pudiera decir. Vi que se publicó que el abogado Ángel Lócuar, que fue de los que participó en ese proceso de captación de personas acreedoras del Estado por expropiación y por terreno público, terreno privado convertido en público, habría devuelto unos 200 millones de pesos. Se habla de que... Pero eso es muy ínfimo para la cantidad de dinero que esta gente se habla de que la cantidad de devueltas son miles de millones de pesos. Miles de millones. La cantidad de devueltas. Ya bueno, veremos. pero una cosa es lo que devolvió Mimilo, que no está en el expediente como acusado, pero es un elemento de apoyo que ha descrito cómo fue junto con José Arturo Ureña, junto con Crisóstomo. Por cierto, Fernando Crisóstomo. Esos, como le llaman, delatores premiados. Ajá. Que bueno, los abogados defensores tienen que hacer su trabajo, yo lo entiendo y lo respeto. Siempre dicen, eso no es prueba, un delator premiado no es prueba. Y yo digo, no es prueba si su declaración no es corroborada. Pero si es corroborada por otros testigos o por documentación u otras pruebas, tiene todo el valor del mundo. Porque en materia penal la prueba es libre. El juez recibe la prueba y la evalúa. Pero hay que presentarla. No van a poder impedir. Pero el que ha visto el expediente sabe que ahí están todas las pruebas. El Ministerio Público ha recogido lo que te estoy diciendo, hasta los espacios públicos pagados de pérdida de títulos. Están ahí incluidos. Lo que te estoy diciendo es que no van a poder impedir que esos delatores premiados se sienten en el banquillo de los testigos. Como acusí. Y den sus declaraciones. La claro. Ponderará el juez, ya. Pero darán su declaración. ¿Tú crees que esto tiene algo que ver con el proceso electoral? La dilación porque en el caso sí es verdad, un candidato a senador fue incluido en ese expediente, Calamar. Sí. Y senador actual. No, era es senador. Un candidato a senador. Candidato a senador. Rafael Calderón, candidato a senador en Asua. Correcto. Mira, ¿qué pasó? ¿Por qué se dilató casi 3 semanas el juez de la instrucción, la coordinación de los juzgados de la instrucción, en recibir y apoderar a un tribunal de la instrucción para conocer el caso? La verdad que no sabemos por qué.
Tal vez que querían que esperara que pasara el proceso electoral antes de hacerlo, pero estoy especulando. No sé por qué se dilató. Las pruebas obviamente fueron cotejadas, eso toma tiempo, pero eso se hubiese podido cotejar en 2 o 3 días. Se tomó casi 3 semanas. Pero de todas maneras, yo que estoy en proceso de leer la acusación, voy para la página 300, te puedo decir, pero ya yo me leí la solicitud de medida de coerción de Calamar, que fue hace un año, sí, en abril del año pasado. Sí. Participación Ciudadana publicó un resumen. Ya. Mi pregunta es si ustedes van a publicar un resumen del vamos caso. A actualizar, actualizar el informe que ya tenemos. Ya. ¿Por qué? Porque lo primero que hubo fue una solicitud de medida de coerción, por ahí está la mayor parte. Lo que se le agregó fue el tema del asfalto caliente. El asfalto. Que no estaba caliente cuando se solicitaba medida de coerción. Y que ahí implica también a Gonzalo Castillo. Correcto. Ya. Y hay una descripción de cómo el que sustituyó como ministro de Obras Públicas a Gonzalo Castillo se negó a firmar solicitudes y peticiones y ahí de nuevo, Donald Guerrero, ministro de Hacienda. Y ahí de nuevo la sesión de crédito vuelve a tomar una presencia, porque cómo se hacían, alguien tenía el monopolio casi de la entrega de asfalto caliente, Abunabá, Mustafa Abunabá, Sargent Petroleum, de Sargent Petroleum, y de repente se le pidió que tenían que compartir el negocio. Que tenía que compartir el negocio. Pero como no confiaban en eso, hubo sesiones de crédito a favor de compañías que eran controladas por funcionarios públicos. Funcionarios públicos, particularmente. Bueno, Pancho, hemos llegado al final. Te agradezco. Importante lo del sistema de partidos políticos y la posibilidad de que Participación Ciudadana le dé seguimiento y apoye la renovación de los partidos políticos. Yo creo que es importante y es un deber de Participación Ciudadana. Que tenga recursos, que tenga técnicos y gente que pueda trabajar apoyando a los partidos. Yo creo que ojalá que lo consiga y que aquí haya gente con conciencia en el sector privado que aporte recursos para que alguien con calidad técnica y honorabilidad y seriedad lo haga. Así es. Independiente de los partidos políticos. Así pues ya se ha demostrado que Participación Ciudadana es una organización independiente. Muchas gracias por tu gracias a ti, Fausto. Conversación, entrevista, los datos, puntos de vista de este proceso electoral que es aleccionador y que tiende a fortalecer y a engrandecer el sistema político y electoral de República Dominicana. Muchas gracias a ustedes por la compañía.